Y a las 8 menos cuarto me llama mi madre y me dice, Vero, no traigas a los niños, que hay agua. Yo pensé que era una tubería que se había roto. Digo, bueno, pues pasa. Y el tío de mi marido de Cullera nos empieza a llamar para avisarnos de que va a llegar el agua más grande que nos podamos imaginar. Ostras, si aquí no me han dicho nada. No había alertas, no había avisos, no había alertas de móviles, no había absolutamente nada. Estábamos haciendo nuestra vida normal, los baños de los niños, íbamos a empezar a preparar la cena y empezamos a oír gritos. Y ahí fue cuando salimos a la calle y nos encontramos pues que el agua se venía para nosotros. Y ya llegó. Sigue cayendo agua y se fue la luz. Ya no supimos nada más de nadie. Con muchísima fuerza. Para mí es una guerra sin bombas. Para mí es un tsunami. Es que eran olas. Esto ha sido un tsunami. Venían olas. Por este lado, todos los muros destrozados. Todos los enseres de las personas intercambiados de terraza. El fango llegaba más de casi 1 metro de fango. Por este lado veías barricadas de coches, barricadas de enseres que no eran tuyos, de cañas, de hojas, barro, agua encharcada, muros derruidos, agujeros que atravesaban las fincas. Era como, madre mía, ¿qué es lo que ha pasado? Porque claro, desde arriba del tejado oíamos pero no veíamos. No se podía ver, solo oías. Entonces claro, dices, bueno, va. Pero es que cuando lo ves con luz, hombre, mi hijo se echó a llorar. El día siguiente, a las 9 de la mañana, empezar a ver a la gente correr, que viene otra, que viene otra, que viene otra. Y tú decías, pero ¿cómo que viene otra si nos acaba de amanecer de una? ¿Cómo va a venir otra? Y tú veías a la gente correr porque alguien había dicho que viene otra, pero no venía nada. Luego, ojo, que os van a entrar a casa a robar. Luego que si violaban a las chicas, cuando ya empezaron a venir gente, que si violaban a las chicas de la Cruz Roja. Apuntalando las puertas, haciendo guardia. Mi marido no dormía por las noches, nada. Esto era la ciudad sin ley. Daba miedo, era un The Walking Dead a lo español. Era aterrador salir. El tema de Bonaire hoy en día crea debate, mucho debate. Lo primero que nos llega, si no recuerdo mal, era un vídeo de una persona que se hizo pasar por militar o algo así. Que lo del parque de Bonaire es un cementerio, un auténtico cementerio. Y yo no me voy a callar aunque me cueste la carrera, y tú no deberías de callarte. Que no es normal, tú estás viendo las noticias, tío, tú estás viendo las publicaciones de los periódicos, que están diciendo que no hemos encontrado ningún cadáver, llevamos toda la noche sacando personas, y esta noche deberíamos ir otra vez, toda la noche. ¿Cuántos niños habían? No menos 200 niños, ¿vale? Y nos han hecho sacarlos por la parte de atrás para que no puedan verlos y no hacerles fotos. Eso no es normal.
¿Qué te crees? ¿Al señor uniformado? ¿Al periodista que te está diciendo que eso es imposible de saber porque no se puede entrar? ¿O al señor de corbata que te está diciendo que todo es estupendo y maravilloso? Tienes que informarte muy bien antes, porque no se puede ir con maldad, porque es que haces mucho daño. En tu día a día con los bulos ya haces daño, pero cuando tú ya detrás tienes generado un trauma, estás viviendo una situación fuera de tu control, generar más estrés y más presión a esa gente, para mí es hacer daño, a mal. Porque el dolor de una palabra, para mí, es peor que el de un guantazo. ¿Has visto que mandamos agua? Me voy a hacer el igual allí. Me han preguntado, ¿te irías ahora que te ha pasado esto? Pues no, no me iría. Esto no me puede afectar de esa manera. Aquí mis hijos tienen su vida, tienen sus amigos, sus coles, sus actividades y ahora yo estoy encantada. Yo ahora no me veo en otro sitio. Y espero que no le pase a nadie más. Pero si te pasa, cuidado, porque esto es culpa nuestra.